Hola Zaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, David. ¿Tú qué tal? Yo por acá muy bien, en casita todavía. Pues ni modo, tenemos que seguirnos guardando. Pero ¿tú cómo estás? Pues bien, igual, pues ya había extrañado estas pláticas de té y café contigo, pues ya hemos tenido varias desde antes que la grabáramos, pero pues últimamente con este ejercicio que hacemos juntos, pues tiene otro toque, ¿no? Sí, así es. Pues a mí me complace mucho siempre compartir cafecito y saludcita, De café y té, de café y café. té. Bueno, ¿qué te parece si el día de hoy hablamos de Luis Buñuel, este cineasta español que radicó por mucho tiempo aquí en México? Eh, Creo que compartimos una atracción mutua hacia este personaje, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, a mí me gustó mucho las películas de Luis Buñuel. Te comparto, David, que yo hace tiempo, cuando tenía más o menos como unos 18, 19 años, la primera película que vi de Luis Buñuel, más bien que ni siquiera terminé de ver, fue la de Los Olvidados. Y me acuerdo que la pasaron en la sala de arte, pero no la pude terminar de ver porque se me hizo una película demasiado fuerte visualmente en cuestiones de agresividad, violencia, pobreza extrema. Entonces, me acuerdo que pues yo era una estudiante todavía de psicología pues esos temas a mí me impactaban demasiado, ¿no? Entonces, me acuerdo que me salí y ya, o sea, Buñuel se quedó en mi cabeza y la película de Los Olvidados se quedó en mi cabeza, pero una película que no la concluí hasta hace poco que la volví a ver y que yo dije, bueno, ahora la veo diferente, la veo desde otra perspectiva que abarca diversos temas de la sociedad bueno, entre ellos la pobreza extrema y toda la dinámica que se da en estos lugares, ¿no? Donde decimos hay demasiada violencia, los olvidados quiénes son, ¿no? En esta película se deja ver que los olvidados pues son muchos niños, pareciera ser que hay buenos y malos, ¿no? O sea, los maleantes, los que roban son los malos, pero también los mendigos, los que pues piden dinero en la calle, hay una, o sea, en realidad lo que Buñuel ahí me parece que deja ver es cómo está la sociedad y que muchas veces decimos, dividimos la sociedad entre los buenos y los malos, ¿no? Entonces ahí Buñuel deja ver que no todos son buenos ni todos son malos, sino que todos somos parte de esa problemática que en este caso es la pobreza extrema De y que de hecho, esa pobreza extrema nace una serie de problemas sociales, como por ejemplo la violencia, la falta de cariño, por ejemplo, en el hogar, en el caso de Pedro, no sé si tú viste la de Los Olvidados, sí la viste, ¿verdad? sí, 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 ¿Sí? sí. Ah, bueno, el caso de Pedrito, ¿no? El Pedrito que buscaba el cariño de su mamá siempre y eso pues es otro tema que estamos hablando que Luis Buñuel deja ver en la película. Pero ¿qué te parece que también hablemos de la vida de Buñuel, ¿no? O sea, es súper interesante, este, desde cómo, por qué él muestra en las películas todas estas temáticas sobre la sexualidad, el tabú de la sexualidad en aquel momento de la época de oro, sobre lo que es las parafilias que en algún momento estábamos platicando, todo esto que abarca, ¿no? Las parafilias, el clasismo, la discriminación, la lucha pues la lucha de poderes, ¿no? Entre el que tiene más, el que tiene menos, etcétera. ¿Qué tal, cómo ves, Buñuel? Sí, cuando hablas de que se te quedó en la mente de los olvidados, creo que esa es una de las características del buñuelismo. Acercarse al cine de Buñuel es quedar con una marca indeleble en la mente. Al ver algo en específico desde todas sus obras transversalmente, siempre hay algo de Buñuel que queda en nuestra mente, en la percepción de lo que significa el cine. En esta película que hablas de Los
Olvidados definitivamente fue un parteaguas en esa época, en específico de México. Eh, Poner una realidad tan tajante, tan cruda, tan difícil de digerir de un México, hablando de los 50, de los 60, que fue imposible para en su época digerirlo. Ya el mismo Buñuel en sus escritos, en su libro, en su autobiografía, cuenta que la esposa de este gran muralista que conocemos aquí en México, que fue esposo también de Frida Kahlo, eh, Diego Rivera, su segunda esposa creo, eh, cuenta casi gráficamente que les puso las manos así, eh, porque estaba enojada de cómo iba a presentar un México así, que ese México no existía. Muchos mexicanos pidieron que lo sacaran de México por haber puesto un México que no existía. Solamente Siqueiros, este pintor muy famoso también mexicano, fue el único que le aplaudió y fue loable para él esta situación de la película de Los Olvidados. La prensa, el gobierno, todos se fueron contra Buñuel porque ese es el punto. Buñuel pone una realidad que es imposible no verla. Y de alguna u otra manera en Los Olvidados nos confrontamos en diferentes puntos y en diferentes momentos con realidades muy crudas y muy difíciles, que hasta el día de hoy siguen siendo vigente la idea de Buñuel, que esa es la parte triste, ¿no? La parte triste que Los Olvidados, la película de Buñuel de Los Olvidados, sigue siendo vigente en esta lectura, que han aparecido nuevas películas queriendo imitar inclusive Los Olvidados. Tiene mucho que salió uno, creo que de Gael, que hizo una película también mostrando la realidad de este México oscuro que sabemos que está aquí, pero no lo queremos ver. Son alrededor de 40% de pobres que existen en México. Pero pues parecieran que todos viven en esta clase media fantasiosa que imaginamos, ¿no? Pensamos que así vivimos todos y que de alguna u otra manera eso es un invento de Luis Buñuel. Por último, hay una cosa en Luis Buñuel que me gusta mucho, que escuché hace rato que partamos del clasismo, por ejemplo, cómo hacemos ideas de los de la clase alta y de la clase media. De entrada que polarizamos la situación, ¿no? Como si no todos fuéramos seres humanos. Y la segunda es que pareciera que en un momento la clase alta es una clase pulcra, una clase moralmente buena, ¿no? Que andan bien refinados, porque comen bien, porque visten bien, porque ellos no hacen el mal. Y en ocasiones también el pobre es como es visto como el santo, como es pobre pero no es malo, ¿no? Posteriormente con la venida del capitalismo al pobre se le satanizó y se pasó a otro grado. Buñuel viene a romper la estructura de que el pobre no es bueno por ser pobre o el rico no es bueno por ser rico. En ese sentido, Los Olvidados, por ejemplo, contra la película de Nosotros los Pobres, hay una diferencia fundamental porque Buñuel define al pobre como un ser humano en su lucha entre lo bueno y lo malo, que Octavio Paz en uno de sus escritos también reconoce ese poder de Luis Buñuel de desmitificar a las personas por su característica, en este caso económica, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que estabas hablando de este México que nos mostró una la edad de oro, ¿no? Que se le llama muy popularmente, nos mostró una sociedad en la que los pobres viven de tal forma, se visten así y hablan de esta forma. Entonces, con la película de Los Olvidados, que se me hace una película todavía que profundiza mucho más en este aspecto, que deja ver una parte de México, y no solamente de México, sino de, creo que ya de un problema como tal social, sobre todo en los países subdesarrollados. Eh, en este caso me estaba acordando de Viridiana, otra película de Buñuel,
donde Viridiana, una monjita, se dedica a reclutar a mendigos como una obra noble, ¿no? De caridad, de ayuda, con un ideal que creo que muchas personas que somos soñadoras, hemos pensado en algún momento de vamos a tener un albergue, vamos a tener un lugar donde la gente que no ha comido pueda comer, donde la gente que no menos tiene pueda tener algo, ¿no? Un lugar. Entonces Viridiana juega por así decirlo, ese papel, ¿no? Pero pues también la película de Viridiana al final muestra de que los pobres no son tan respetuosos, ¿no? Tan buenos de valores. E incluso al final, no quisiera decir aquí de qué trata totalmente Viridiana, porque a mí me encantaría que la gente viera estas películas que para mí ya son, para mí a estas alturas, para mí ya es una joya las películas de Buñuel, donde te deja, o sea, ni siquiera a veces hay diálogos, o sea, hay episodios en las que, por ejemplo, en la de Los Olvidados, vamos a hablar de otras que también me encantaron, hay una parte visual donde, por ejemplo, en Los Olvidados, donde Pedrito, hay un niñito que lo abandonan sus papás, no sé si recuerdas. Y entonces llega Pedrito, que está falto de amor de su madre, y le pregunta al niño que dejaron olvidado, ¿no? O que se perdió, porque tampoco te dice la película si lo abandonaron o se perdió el niñito. No te dice, tú piénsale, ¿no? Esa parte de Buñueles me encanta porque en las películas va jugando como que a ver qué piensa el público que ve mis películas, ¿no? Hay que se hagan una historia también ellos. Y donde entonces Pedrito llega y le preguntan al niñito que dice que su papá, que se perdió, bueno, que su papá lo dejaron ahí. Y al final le dice Pedrito, pues si quieres vente conmigo, y el niñito se va con él. Y junto con él en la escena salen unos perritos, salen como 5 o 6 perritos atrás de ellos. Entonces a mí esa escena me encantó porque como tú sabrás, David, a mí me encantan los animalitos, me encantan los perritos, los gatos. Y bueno, me gustó, me llamó mucho la atención esa escena donde Pedrito y el otro niño se van juntos y se van como una manadita, ¿no? Juntos se acompañan, o sea, todos se van ahí. A mí me dio como que esa sensación al ver esa escena. No sé si las demás personas les dé esa sensación o vean otras cosas, seguramente van a ver otras cosas. Por eso me encantaría que mucha gente viera Buñuel, las películas, porque traen creo que trae muchas cosas para reflexionar sin haber metido tanto diálogo, solamente escenas. Eso De me gusta hecho, mucho de Buñuel. de hecho Buñuel, como cineasta, dice que renuncia mucho al lenguaje del cine, porque le da prioridad a la temática, al tema que aborda. Recordemos que Buñuel bebe del surrealismo y nace inclusive en el surrealismo. Conoce a Dalí, a Breton, grandes pintores del surrealismo. Inclusive empieza con el surrealismo en El perro andaluz, si no me equivoco, la película que lo lleva a la fama junto con Salvador Dalí, y empieza todo este camino de encontrar un surrealismo dentro de toda su película. O que aludes del bestiario de Luis Buñuel, todos los animales que encontramos en su película, siempre, al menos en la película francesa de Luis Buñuel, aparecen los gatos, aparecen chivos, aparecen hasta un avestruz en uno de los sueños de El fantasma de la libertad, aparecen en Susana arañas, en Susana, esa película me gusta mucho, una de sus películas más comerciales, aparecen arañas. Susana, por ejemplo, cuando comienza esa película, se llega a identificar con los arácnidos, con los animales detestados, porque se siente detestada. Bueno, aparece un sinfín de animales. La gallina. En Los Olvidados, por ejemplo, aparece la gallina. Todas las gallinas aparecen en las películas de Luis Buñuel como una representación del terror y del miedo. Decía él que siempre había tenido la presencia de las gallinas como una imagen de miedo irracionalmente. Inclusive plantea Luis Buñuel que los animales les fascinaban muchísimo, pero más allá de los animales también le fascinaba
ver a los animales en situaciones que no tienen nada que ver, en contextos diferentes, cuando no te esperas que haya un animal. En la película de Los Olvidados, cuando golpean a la persona que es ciega, cae y mira una gallina delante de él. En el fantasma de la libertad, cuando está soñando, aparece un avestruz y tú te quedas así como que, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento entró un avestruz, no? Y que tiene pestañas postizas ese avestruz. Eso se ve claramente el surrealismo de Luis Buñuel. Pero fíjate que no me gustaría quitar un poco del análisis que venías haciendo sobre, en este caso de Viridiana, que también lo podríamos conectar con Nazarín, con Los Olvidados y con El Ángel Exterminador, como los ricos y los pobres no se le pueden dar ese aspecto de son buenos por ser ricos o pobres. Inclusive hay autores que plantean que Buñuel era un sadista. O sea, no sé si recuerdas cómo aparecen escenas donde están golpeando en Susana, en Los Olvidados, cómo mata, siempre la escena desde abajo. El objeto del deseo, ¿no? Ahí sí deja ver totalmente la relación sadomasoquista de una relación de pareja, sí, que está sí, bastante sí. interesante porque además se llama el objeto del deseo, ¿no? El objeto que nunca, que no obtuvo, Sí. que se hace toda ahí una historia, se desarrolla una historia de una relación de pareja en la que el objeto del deseo siguió siendo un objeto del deseo hasta el final, ¿no? Pero está maravillosa esa película por la forma en cómo se va desarrollando y al final de cuentas, pues aparecen escenas muy simbólicas que lo mismo que otras películas, Buñuel deja ver una escena en la que el espectador se vuelve parte de la película. O sea, ahí interpreta la persona que vaya a ver la película, pues interpreta lo que trae, ¿no? De sí mismo. A mí me parece desde la psicología, David, que incluso Buñuel es hasta como, yo sé, esto lo digo yo, no lo dice otra persona, esto lo digo yo, que me parece que las películas, las imágenes, no sé por qué me recuerdan tanto a la prueba del TAT, Uh-huh. porque son escenas donde no dicen nada, o sea, es una escena simplemente y ya, o sea, ahí a ver qué proyectas tú, ¿no? Para muchas personas que no saben qué es el teatro, es una prueba de apreciación temática que usamos los psicólogos para identificar rasgos de personalidad. Pero me parece bastante, lo asocio mucho a las imágenes que aparecen en la prueba de TAT, los, muchos episodios de las tomas de las películas de Buñuel. Eso me llamó mucho la atención. Y bueno, también cuando mencionas de los animales, hay un episodio que me llamó también muchísimo la atención, y ahí creo que se deja ver lo que Viridiana va a hacer en el transcurso de la película cuando dice, se está ahogando la abejita, algo así, y con un popote la saca, la salva. Entonces, ahí creo que ese es el punto medular de la película, que pareciera ser, o sea, que no tiene nada que ver, ¿no? Es una escena donde él sacó a la abejita y la salvó, pero luego a quién quiere salvar, ¿no? Quiere salvar a otros humanos que están desprotegidos, que no tienen comida, no tienen dónde dormir, no tienen, que lo único que tienen es la existencia misma, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención esa escena específicamente de la abejita, donde ella la saca, ¿no? Con un popote y la salva. Sí, de hecho el surrealismo nace con esa idea. Dalí y sus compañeros plantean mostrar imágenes directamente desde el inconsciente. El mismo Salvador Dalí crea un método que le presenta a Sigmund Freud en una reunión que él escribe de manera bien interesante y que Freud desdeña ese método, algo que se llamaba paranoico, ahorita no recuerdo bien el método que Dalí plantea en la pintura surrealista y tiene que ver con esto del TAT, en mostrar imágenes, pinturas, en este caso Luis Buñuel, escenas en donde aparentemente es irracional, pero que tiene más racionalidad de lo aparente. Es como Los Olvidados, ¿no? O sea, el mismo Dalí cuando viene a México se dice que Dalí llega a plantear que México es verdaderamente más surrealista que su surrealismo. Es una realidad
el surrealismo termina siendo un escupitazo de la realidad que no queremos ver. Esa famosa frase de que la ficción, la realidad supera la ficción. Hasta corto se queda Buñuel al presentar todas estas cosas en todas sus películas. Ya ves que Buñuel toca temas muy complejos y que ya te había comentado en algún momento cómo me estremece el hecho de, por ejemplo, tocar temas como la necrofilia, la zoofilia, en su tiempo hasta la misma homosexualidad en los tiempos de los 50, hablar de eso era como el tabú, la pedofilia, pero de una forma tan inteligente que el televidente o el amante del cine tiene que saber verlo. Por ejemplo, en Los Olvidados, la parte de la niña donde deja caer la leche que se va a tomar porque el niño que lo había dejado su papá le dice que sirve para la piel y hace escenas muy fuertes. En esta de Simón del Desierto vemos a la representación de Satanás con Silvia Pinal, ¿verdad? Si no me equivoco, es quien representa a Satanás en la película de Simón del Desierto, aparece como una niña y le enseña las piernas. Fíjate que eso es importantísimo, ahorita me estoy acordando que Luis Buñuel dice por qué le gustaba poner piernas o las piernas de las mujeres, porque la ponía de una manera muy específica en la cámara. Tiene que ver con su niñez, cuando veía las revistas pornográficas de su tiempo, dice que hasta ahí llegaba la pornografía de su tiempo, o sea, era como la mujer levantado su falda hasta ahí y, y eso le atraía sexualmente mucho. Inclusive tiene mucho complejo Luis Buñuel y no sé si te gustaría hablar un poco sobre esto de la sexualidad en las películas, o los contenidos, las cargas sexuales en las películas de Luis Buñuel, porque Luis Buñuel luchaba contra la moral, en este tiempo, en este sentido, la moral cristiana contra la carnalidad, que se ve muchísimo en la película de Simón del Desierto, que se ve muchísimo en Viridiana. Bueno, yo creo que se ve en todas prácticamente esta moral cristiana golpeando contra la carnalidad, en específico en el de Simón del Desierto. Sí, sí, yo creo que la de Simón del Desierto es donde deja ver más esta parte de la tentación, porque casi todos los 40 minutos de película, que por cierto esa película dicen que no la terminaron porque ya no había más presupuesto y entonces Buñuel dijo, pues hasta aquí, dijo, pues voy a terminar esto como muy creativamente y me encantó el final. Créeme que yo moría de risa al final. Al principio estaba así como, porque comienzan todos así como una procesión, casi, casi rezando el Ave María purísima, ¿no? Entonces, inician así todos como que muy, muy religioso. De hecho, se desarrolla en algo muy religioso. Pero al final, no, 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 no. De verdad que yo me reía con esa película, de verdad que la recomiendo muchísimo. Me encantó esa, de las que he visto hasta ahorita, que no las he visto todas, esa de Simón del Desierto es la que más me ha gustado. Es de mis preferidas ahorita. Y bueno, te decía que esta de Simón del Desierto, con la parte de la sexualidad que mencionas, creo que ahí también deja ver, sobre todo en esta película, porque Buñuel tenía algo que estuve investigando sobre su vida, un poquito chismosa, pero está súper interesante la vida de Buñuel, porque todo lo que, fíjate, creo, bueno, él tenía para empezar una formación desde la infancia jesuita. O sea, casi toda su vida vivió como muy disciplinado, muy pulcro. Bueno, tú acabas de mencionar que su pornografía era ver piernas nada más. El día de hoy ya no se ven nada más piernas. No, no. Vemos cómo ha evolucionado. Como el reggaetón, ¿no? Oh, no, esa ya es una pornografía auditiva. Bueno, y visual si la estás viendo. El caso que me pareció súper interesante la vida de Buñuel cuando la estaba investigando, porque está muy relacionado con lo que él proyecta en sus películas. Como que es esa parte que él no quería hacer. Por ejemplo,
la película del objeto del deseo, se menciona que el señor que anda con, el señor ya es una persona ya grande, no sé, yo le calculo unos 60 años, un señor muy elegante, muy propio, muy caballeroso, que anda cortejando una jovencita como de que más o menos unos 20 años, 18 años creo que dijo esta chica en la película. Sí, bueno, ya te imaginarás un señor de 60 años con una niña de 18 años. 40 y 20. ¿Mandé? Como 40 y 20. No, pues 40 y 20 todavía, pero 60 y 12 y 18 años, sí. pues ya te imaginarás, ¿no? Entonces me llama mucho la atención porque decía, desde donde estuve investigando, que Buñuel le parecía, que mostraba en sus películas lo absurdo o lo ridículo, que a él le parecía algo ridículo eso, que jamás haría, pero que lo pudo proyectar. Entonces, es como si Buñuel estuviera, o como si, por ejemplo, cualquier persona estuviera imaginando en este momento algo que pues yo nunca haría, a lo mejor vestirme de hombre, ¿no? No me podría vestir de hombre porque yo soy muy femenina. Pero Buñuel lo proyectó en sus películas, ¿no? Entonces proyectaba muchas cosas que él no, él decía, esto no lo haría nunca, o esto esto es visible para mí, o esto es ilógico, o esto es para mí como algo que indebido. Entonces, él proyectaba mucho eso en sus películas. Por eso, además, es surrealista, ¿no? Porque caía dentro de lo que no se podía hacer o dentro de lo que sí se podía, lo podía plasmar de alguna manera, pero no era algo que era real dentro de su contexto, ¿no? Incluso dentro del contexto social, familiar, de lo que muestran muchas películas. Y Simón del Desierto, créeme, David, que a mí me encantó esa película. Al final está así como que regresa, a ver, Simón, regresa a la tierra, eres de la tierra, eres un humano y vive. Bueno, hay muchas cosas hay mucha tela de dónde cortar al final de esa película de Simón del Desierto. No sé si tú la viste, Sí, ¿qué te llamó la atención? No, de hecho, en Simón del Desierto, cuando termina Satanás, esta representación de Satanás lo lleva a los 60, bueno, realmente a su tiempo. Creo que es como hasta cierto punto, una actualización del Simón del Desierto, de las tentaciones de los tiempos de Simón, que realmente existió, ¿eh? Lo tomó de un santo que sí existió y que se subió a esta columna y ahí vivió, pero lo trae a los 60 en ese tiempo con el baile, en ese tiempo del rock and roll, y en un momento le dice va de retro y le dice el Satanás va de ultra, o sea, mientras yo me resisto en el ascetismo, porque esa película hasta está lleno de neoplatonismo, platonismo puro, en donde yo no quiero tocar carne, donde yo no quiero vivir mi carne, donde yo no quiero dejar salir esta parte humana, inclusive se lo llega a decir esta envoltura que le dice al personaje del enanito, y el enanito le dice yo no sé ni qué me dijiste, y se vuelve a ir, pero ahora en el presente encontrándose con estas nuevas carnalidades que termina bailando la representación de Satanás y grita. Inclusive me llevan las sociedades primitivas en donde están las músicas tum, 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 y está sacando todo lo que es la carnalidad. Sería como un poco el platonismo, el cristianismo, el ascetismo, el Diógenes, por ejemplo, contra Nietzsche y Zaratustra. O sea, Zaratustra, mientras viene siendo aquel que baja de las montañas para decirle Dios ha muerto, Simón del Desierto y todas estas corrientes neoplatonistas es Dios vive, ¿no? En este caso, Zaratustra es llamado a la carnalidad y acá es llamado a la pureza y al cuidado del alma. Esas son lo que se encuentra Luis Buñuel siempre en lucha, decías muy bien en la cuestión del bien y el mal, en Eros y Tánatos, aquí las dos partes luchando dentro de nosotros, inclusive podemos traer a Hoff, este gran filósofo que habla de que el hombre es el lobo del hombre. Cómo representa en Simón del Desierto también esta idea, ¿no? Inclusive, no sé si recuerdas la parte en donde, a mí me encantó esa parte de Simón del Desierto cuando todos están pidiendo un milagro, una cura,
y hay una persona que quiere las manos de vuelta porque la había robado con las manos. O sea, la mano es más que dar que quitar. Entonces le aparece las manos y ahí aparece esta cuestión de la obsesión por el valor y la utilidad, en la cuestión de ya tengo las manos, pues ya ni agradezco, vámonos, vamos a trabajar y inclusive le dice, ya vamos a comprar una nueva sala, le dice la esposa de este personaje, y todos se van como, pues ya tengo mi milagro, ahí nos vemos, yo no tengo por qué estar cuidando a nadie, y no es como esta parte de la espiritualidad, sino en específico de la carnalidad, el egoísmo y todo esto con que tanto lucharon, o lo que han venido luchando todas las corrientes filosóficas espirituales. Eso atraviesa en el cine de Luis Buñuel. Decías en el objeto del deseo, también vuelve a aparecer esta cuestión de la carnalidad. Ya ves que esta persona cuando quiere tener relaciones sexuales con la muchacha, tiene una vestimenta de castidad que no le permite romper, y que Buñuel llega a decir que representa muy bien cómo deseamos eso y que no podemos obtener todos los deseos desbordados. Ahí entra el sadismo que te planteaba, ¿no? Inclusive Buñuel fue un lector del Marqués de Sade, y que para mí también todas las películas de Buñuel es sádico, en el sentido de que también te expone la crudeza de la realidad, y que te golpea, te escupe. No sé si recuerdas la parte de Los Olvidados donde Pedro, creo que se llama Pedro, en un momento está Me teniendo encanta ese personaje. sí, tiene los huevos en las manos, y voltea a ver la cámara y te la tira. No sé si recuerdas esa Sí, parte. sí, sí, está genial eso. Sí, Esa toma está, yo me quedé así, wow. sí, te saca de onda, como decimos aquí, ¿no? O sea, no te estás esperando que te tiren los huevos delante de la cámara, o sea, te lo tira a ti, o sea, no quieres ver esta realidad. O sea, ya estoy harto de Exacto. ti también que me estás viendo, ¿no? Ese buñuelismo de no decir nada, pero te lo dice todo con una escena. Sí, 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 es que es lo que te decía, que Buñuel habla con él, o sea, te introduce, eres parte de la película. Eso me Ujú. encanta. Y fíjate, David, ahorita que estabas mencionando a Simón del Desierto, es que tengo que esa es la última que vi y a mí me encantó. Tres cosas, tres cosas fundamentales del ser humano y que las aborda la religión, ¿no? Una de ellas, que no recuerdo el nombre, ayer lo estaba investigando y me suena como óstasis o algo así, pero decía, o La sea, hipóstasis. recuerdo un episodio, ¿ande? La hipóstasis. Ándale. Recuerdo la escena donde uno de los personajes lo posee el diablo, por así decirlo, lo posee el diablo y entonces empieza a blasfemar, dice, no a la hipóstasis, ¿no? Hipóstasis. No a la... Hay otras palabras que también terminan en Anástasis. osis. Es hipóstasis, anástasis, y la última no recuerdo porque está un poco complicada, como Bueno, hipocotástasis. tú recuerdas porque tú has estudiado teología, pero bueno, yo no recuerdo en ese momento, nada más lo asocio un poco con ósmosis, Sí. pero sí es hipóstasis, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí recuerdo el significado. Y eso me llamó mucho la atención porque estaba blasfemando contra tres cosas fundamentales del humano. Uno de ellos es la esencia, ¿no? La esencia del ser. En filosofía se aborda mucho la esencia del ser y en la religión se habla mucho de la Santísima Trinidad, que es lo que hace el ser. Entonces estaba blasfemando contra eso. La segunda era no a decía esta persona que estaba poseída, decía no a la segunda palabra que no recuerdo, pero se refería a la resurrección. Y entonces empecé a reflexionar qué es la resurrección. Para mí, digo, esa es una postura muy zaira, muy a la zairina. eh, digo yo, para mí el ser humano siempre está como en constante evolución y transformación a partir de pequeñas muertes que vivimos a lo largo de nuestras vidas. Entonces, si la persona no, digamos que no cierra un ciclo o no muere y para que dé vida a otra cosa en su vida, se permanece en la muerte. Entonces, la blasfemia que hacía este personaje poseído, no a esa palabra, que no recuerdo ahorita, era así como no a la resurrección.
O sea, la naturaleza de los seres humanos para nuestra evolución y transformación es la resurrección. O sea, tenemos que resurgir. Si resurgimos y renacemos, o resucitamos, por así decirlo, que es una palabra más religiosa, la resurrección, pues estamos de alguna manera transformándonos y evolucionando. De hecho, bueno, ahorita lo de la pandemia estamos viviendo colectivamente una resurrección y es colectiva. Y bueno, habrán quienes se están quedando en la muerte constante y habrán quienes están saliendo de eso y habrán quienes lo están transitando todavía. Y bueno, me pareció ese y el tercer punto, que es el tercer punto era ya dije que es la Santísima Trinidad o la esencia del ser. El segundo era la resurrección. Y la tercera era el continuar el camino. O sea, una vez que resurjo, una vez que resucito, que ya transité mi pequeña muerte, ahora continúo el camino, ¿no? Recuerdo esos tres porque sí me puse a investigar y dije yo, ese pedacito de esa película de Simón del Desierto para mí es fundamental del humano, es lo que mueve al humano. Por eso te digo, me llamó mucho la atención porque se estaba blasfemando contra eso. Entonces, ¿qué significa cuando se posee, cuando nos posesionan, ¿no? ¿Qué nos posesiona? Todo lo carnal. De hecho, Simón lo decía, ¿no? De todo lo que es la carne, el dinero, los bienes materiales, todo eso es fácil de que posesionen al humano. Y eso puede ir contra esos tres principios que estoy comentando ahorita, de esas tres palabras que no recuerdo ahorita, pero que son fundamentales para el ser humano. Buñuel decía, y es quien se le atribuye la frase de soy ateo gracias a Dios, es bien irónico, muy Buñuel, mostrarte la ironía, porque Buñuel era ateo, pero un ateo, yo diría, cristianizado, o sea, daba una idea muy interesante del cristianismo y del teísmo y del deísmo también. Inclusive tenía un amigo que era cura y que le llegó a decir, Buñuel, ¿qué pasaría si yo creyera? Y su amigo el cura le decía, no me gustaría ese Buñuel, porque tenía una percepción de Dios muy interesante y en esta parte que estás planteando me recuerdas mucho a un teólogo que me gusta bastante, que se llama Rodolf Rodolf Bullmann. Tiene un libro muy interesante que se llama La desmitologización del Nuevo Testamento, así se llama, desmitologización del Nuevo Testamento. Y él plantea que todas las figuras que están en el Nuevo Testamento o en la Biblia cristiana están estructuradas como mitos, están estructuradas con una forma metafórica, con una forma de cuentos o una forma, pero que tenemos que desmitologizarlo para ir encontrando cuáles son la esencia del aprendizaje de todas estas figuras, como la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo, en este caso la hipóstasis, que es una doctrina católica que plantea que la Trinidad comparten un mismo ser. De hecho, la hipóstasis tiene que ver con la ontología, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, con la escritura de este gran escritor de Heidegger, plantea que está el ente y está el ser. El ente es lo de afuera, y volvemos otra vez con Platón, está lo de afuera y está el ser, lo que eres, lo que se muestra tal como tal. E incluso Fritz Perls plantea de encontrar esa realidad de quién eres y mostrarte como eres, no hacer, ¿cómo decir?, teatro para agradar a los demás. Entonces esta hipóstasis es como encontrar el verdadero ser de ti mismo, la verdadera realidad, la ontología del ser, la profundidad de lo que realmente somos. En la Trinidad, pues plantea la hipóstasis que te planteaba alguna vez de la unión hipostática de Jesucristo con Dios, es que son diferentes personas, pero que tienen una misma sustancia y una misma forma de ser. En este sentido, cuando blasfema el poseído, también blasfema no solamente a la figura mitologizante, sino también a
a la esencia de la figura mitologizante. En este caso es la comunidad, o sea, mostrarse ser y lograr como encontrar una unidad mundial o de todos los seres humanos en donde estemos en uno mismo. Y que de alguna u otra manera exista como este cuidado de todos, ¿no? Pero el egoísmo, todas estas cosas que Simón del Desierto estaba luchando contra sí, que inclusive llega a decir que es una guerra, estoy en una guerra, le dice. Y le dice, ¿qué guerra? Pues es una guerra contra sí mismo. Por eso te decía que ver a Simón del Desierto, o te encuentras un Buda, o te encuentras un Cristo, o te encuentras a Diógenes, o te encuentras a Sócrates, o te encuentras a los ascetas, o encuentras a los, o sea, puedes encontrar a todos estos heraldos que han venido hablando de ir más allá de la carne y del egoísmo y de todo esto del ego. No sé si encuentras estas relaciones inclusive de Luis Buñuel en el cine o viceversa en el cine, por ejemplo, de Jodorowsky, inclusive el cine de Tarkovsky. Tarkovsky planteaba, me recordaba ahorita que estabas hablando, Tarkovsky decía que el cine de Luis Buñuel es pura poesía. Inclusive el cine de Tarkovsky, como el de El Sacrificio, que creo que también ya viste, o sea, realmente es pura poesía. O sea, el cine de Luis Buñuel es arte, no estamos hablando de cine de Hollywood. Inclusive Luis Buñuel terminó yéndose de Hollywood porque Hollywood, como decía Jodorowsky, este cineasta también, ha roto el arte en el cine, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta parte de profanar estas tres figuras religiosas es realmente profanar en esta lectura interesante que haces, es también una cosa muy importante dentro de nosotros y de morir, porque la resurrección de Cristo, la resurrección permanente, es como el apóstol Pablo desde la perspectiva cristiana es, mas ya no vivo yo, o inclusive dice el hombre antiguo, la vieja vestimenta que tenía, ha muerto para que nazca esta nueva criatura. Esa es la idea de lo que plantea esta resurrección permanente y de morir en el símbolo del bautismo para los cristianos es morir y después volver a renacer. O sea, haces morir una parte mala de ti y haces renacer una nueva criatura, ¿no? Y ese es un punto que encontramos en esta posesión como tal, en esa película de Simón. Dime. Está muy interesante, digo, y casi todas las películas hasta ahorita las que yo he visto están, dejan ver, te digo, muchas cosas muy interesantes de la sociedad, de las creencias de las personas. Eh, uf, a mí sí me gustaría, David, no sé cómo lo ves tú, pero fíjate que casi en todas las películas deja ver también lo que son las parafilias. Esta cuestión de la sexualidad vemos que sí es muy, muy remarcada casi en todas, pero por ejemplo lo que es las parafilias es también muy, o sea, lo deja ver como imágenes. Eh, de hecho hay una frase que yo estaba investigando sobre lo que él pensaba de por qué expresaba en las películas el pecado, ¿no? Lo que se considera lo prohibido. Porque decía que sí, que el pecado es como, el pecado es lo que, o decía, mejor dicho, decía que era como hace cuenta que si no hay pecado o no está lo prohibido, es como si estuvieras comiendo huevos sin sal. O sea, simple, sencillo, no tiene chiste. No, esa es una postura más mía, ¿no? Pero lo que sí él, parafraseando un poco lo que él decía, era que al no haber algo prohibido, y de hecho los humanos, o sea, para ser realista, los humanos nos movemos bajo eso. O sea, una cosa es que, por ejemplo, nos digan la sociedad cómo debemos de vivir y otra cómo la vivimos, ¿no? Realmente. Esa es la parte que Buñuel deja ver en las películas, que siempre ha existido homosexualismo, que siempre ha existido zoofilia, que siempre ha existido todas estas parafilias, ¿no? Necrofilia, que siempre ha existido, o sea, y que está Pedofilia. pedofilia, ajá, como el caso de Los Olvidados, que hay una escenita por ahí, donde el que tiene y el que puede comete esto, ¿no? Comete estas parafilias. En el caso nuevamente de Simón, donde el enanito deja ver su zoofilia, ¿no?
y así sucesivamente. O sea, hay una serie de imágenes que ni siquiera a veces son tanto vuelvo a repetir el discurso, sino la imagen que deja ver, donde pues dices, pues es que es zoofílico, pues es que es necrofílico, ¿no? Entonces, es así, Buñuel es así, y eso me encanta porque el día de hoy sí puedo ver este tipo de películas. Me pasó igual como cuando leí el primer libro de Marqués de Sade estando en la carrera, no pude terminar el libro. Yo tampoco. No lo pude terminar porque era demasiado para mi cabeza. Yo decía, es que yo no puedo imaginar tanto dolor de los humanos. Para mí era doloroso lo que estaba leyendo. Quizás ahorita ya lo veo con una perspectiva, y creo que muchas personas a lo mejor no les guste mucho algunas escenas de Buñuel si no están muy acostumbrados a verlo desde una perspectiva pues más racional, con más crítica, con más análisis. Pues suele ser algo fuerte, ¿no? Por ejemplo, eso que te decía, cuando la escena del chico que mata, de los olvidados, ¿cómo es que se llama? El Jaibo, el famoso Jaibo que mata a un niño a pedradas y con un palo. Y bueno, para mí esa fue una escena muy fuerte. Pues hay muchas personas que no están acostumbradas, o no estamos acostumbrados a ver escenas tan fuertes, ¿no? A excepción que sí hay personas a estas alturas que en el cine sí hay mucha violencia. El cine de ahora. No, y es interesante porque te ponen mucha violencia y la digieres y te ponen una más simbolizada en el sentido de a lo buñuelesco, y no lo digieres porque de alguna u otra manera te golpea. Aparentemente es irracional lo que pone, pero el inconsciente como tal lo interpreta y lo sabe. Por ejemplo, Jaibo para mí es una representación pura del ello contra Simón del Desierto, que está arriba, idealizado. Inclusive le llegan a decir, vuelve a tu calvario, porque es como allá donde te tienen todos, allá arriba. Y allá arriba tú estás solo, ¿no? Porque estás completamente idealizado. Esta imagen del super yo, ¿no? En este caso, fíjate, Zaira, que creo yo que esto tiene que ver con la historia personal de Luis Buñuel, porque Luis Buñuel plantea que cuando estaba chiquito, o cuando estaba niño, le gustaba ver a las mujeres desnudas. Se acercaba a las puertas en el fisgón, creo que se llama, en la parte, como un círculo, un huequito donde ponías la mirada y ahí veía. Inclusive llega a decir que antes existía como un palito o donde se ponía en el fisgón para la gente que le gustaba ver y no tenía que estar viendo allí. En El perro de Andaluz, creo que se llama esa película, siempre me equivoco del nombre de la película. Hay una escena en donde saca, Buñuel prepara, inclusive hace un cameo de sí mismo, prepara como un cuchillo o algo así, donde se cortan los hombres, y pone a una mujer así, le abre los ojos y le corta los ojos, y sale como un material interno del ojo, que realmente era un ojo de la vaca. Y eso fue a partir de un sueño, que eso es otra cosa importante de Luis Buñuel. Como buen surrealista era onírico. Llega a decir que si le daban 24 horas, él pedía 20 horas para dormir y 2 horas para estar activo, porque decía que los sueños es completamente puro material importante, típico de los surrealistas, a partir de la teoría psicoanalítica. Ya ves que el gran masturbador de Salvador Dalí o algunos otros pinturas de él tienen que ver con esta idea de los sueños y de traer los sueños a la realidad. Entonces, Luis Buñuel, en ese sentido, creo que esa pulsión escópica que tenía hacia ver, hacia mirar, hacia el voyerismo, que también está dentro de las obras de Luis Buñuel, ahí yo, al menos en mi lectura y mi hermenéutica de la narrativa de Luis Buñuel, encuentro como esta lucha neurótica entre el ello y el superyo, entre el placer y el no debo de. Soy ateo, gracias a Dios, o sea, tengo una parte de donde puedo ser libre. Inclusive él estaba en contra de la libertad, decía que nadie es libre totalmente, y eso también se ve en sus obras, solamente cerrando los ojos, dice.
Volvemos otra vez con el significante de los ojos y de la mirada. Solamente cerrando los ojos es como uno alcanza la libertad, llega a decir Luis Buñuel. Entonces, Luis Buñuel hasta cierto punto es como, quiero ver lo prohibido, pero a la vez no lo puedo. Y que habla al contrario de Sade, que es completamente en el rango de la perversión que hablamos en la última plática. Entonces, sí es como ir encontrando Luis Buñuel como el Eros y Tánatos, el ello y el superyo, y que en el objeto de ese oscuro objeto del deseo se ve clarísimo. Al final, no sé si recuerdas cómo termina en un acto terrorista, porque creo que esa es su última película que graba Luis Buñuel, donde dice que él siente una atracción por los actos terroristas y por los terroristas. Y quería grabar una película sobre terrorismo, pero ya no la alcanzó a grabar y por eso, según Luis Buñuel, esa película termina con una explosión que recuerdas, no sé si recuerdas que es de un auto, ¿no? Posteriormente de un acto superyoico. Fíjate que esa película lo que me encantó, y yo apenas si lo pude percibir al final, fue que de los dos personajes que hacen uno solo. No sé si recuerdas el personaje de la muchacha que este señor se enamora de la muchacha de 18 años. Yo al final sí me pude dar cuenta, pero con una ligera duda es que ya me di cuenta como que no se parecen, tienen diferentes formas. Hay un ligero parecido, pero hay un semblante, me encanta eso de Buñuel, me fascina esa película, que juegan toda la película haciéndote creer que es un personaje solamente. Y sí es un personaje, pero son diferentes, Dos o sea, actores. son diferentes personalidades y te lo hace ver, o sea, a ver si le captas, ¿no? Te lo deja, a ver si le captas. Pero al final, lo que te quiere decir es que hay dos personas diferentes en esto, o sea, es como cuando a veces somos de una manera con cierta persona y a veces somos de otra con otras personas. Entonces, eso es lo que deja ver, claro, hay un trasfondo todavía más a lo mejor si nos ponemos a analizar, hay más información sobre eso, pero me parece que al final de esa película del objeto del deseo, donde muestra que el personaje de la muchacha de 18 años se muestra de una forma con el señor y de otra se muestra de una forma como lo que estás mencionando, ¿no? El ello. Se deja ver como un ello en un personaje y de otra forma de ser se muestra con otro semblante, pero porque es otra persona. Eso Sí. está súper interesante. Me encantó mucho esa toma. Es como esta de Jekyll and Hyde, ¿no? Esta novela de Jekyll and Hyde, que hay dos personajes dentro de ti mismo, como un monstruo y a la vez una persona que está pasible. Una forma muy actual es Hulk, de esta idea de la novela de Jekyll and Hyde. Inclusive en esa película, El objeto de deseo, la persona que aludes, el personaje, son dos actoras diferentes. Yo no me había dado cuenta que eran dos actoras diferentes y se parecen tanto, nada más que Luis Buñuel dice que la puso para que una tuviera rasgos muy específicos, dominadoras, y otras muy apacibles. Inclusive ahí entran los juegos sadomasoquistas, que también entra dentro del repertorio de las parafilias de Luis Buñuel, en este juego de control y el ser dominado, el dominador y el ser dominado. En este caso, inclusive, el ser dominado termina siendo un dominador, y el dominado, el dominado también sigue siendo, el dominador termina siendo también dominado. Entonces es en esta dialéctica que hace Hegel y que muy fácil se puede interpretar en las películas de Luis Buñuel. Bueno, o sea, ¿cómo ves si terminamos nombrando las 3 o 4 películas que más te gustaron de Luis Buñuel, para que terminemos esta charla de té y café, y si Dios quiere, muy pronto volvamos a hablar y grabar, ¿no? Para nuestros amigos Claro que que sí. le compartimos estas charlas. ¿Cuáles serían tus 4 películas? Y posteriormente ya te comparto las mías. Bueno, me faltan ver muchas. De verdad que yo estoy picadísima con Buñuel ahorita, pero de mis favoritas voy a ir en orden. De mis favoritas, por la temática existencial, incluso hasta
muy filosófica, religiosa, que me gusta mucho, es la de Simón del Desierto. Me encantó por la actuación de todos los personajes, por la profundidad, me encantó. Luego viene la de El objeto del deseo, me gustó mucho. Luego Los Olvidados. Y por último, me gustó mucho Nazarín también, que está muy relacionado al de Viridiana. Viridiana está genial también, o sea, me encantó el personaje de Viridiana y todo lo que se desarrolla. Esas son de mis 4 favoritas. Ok, bueno, pues yo te comparto las mías. La primera, no en el orden, simplemente son las 4 que me gustan más. Un perro andaluz, como buen admirador y gusto de... Me gusta mucho el surrealismo, ya tiene mucho tiempo que vengo viendo el surrealismo y los postsurrealistas. Te decía la última vez de los impresionistas para adelante, se atreven a mostrar estas cosas. Así como voy a digregar un poco. Hay una pintura de Pablo Picasso donde dibuja, perdón, a unas prostitutas, pero no dice que son unas prostitutas. Ahorita me acordé, por eso me digrego, porque me acordé cómo planteó Pablo Picasso algo y la gente no se había dado cuenta que eran unas prostitutas. Algo hace Luis Buñuel con sus películas, que pone cosas que si puedes, para el visor o la persona que está viendo no está tan avispada en este sentido, se le pasa encima y no lo ve. Entonces, Un perro andaluz, por eso lo escojo, porque me gusta mucho, no tiene sentido esa película, pero tiene tanto sentido. Y ya ahí se empieza a ver muchas cosas de Luis Buñuel en todas sus películas. De ahí creo que El Ángel Exterminador es una película que yo creo que el cine no fuera igual si no estuviera El Ángel Exterminador en el teatro. Y se han hecho nuevas ideas del Ángel Exterminador, sigue estando vigente en el teatro y en el mismo cine. Creo que me cuesta mucho porque prácticamente casi todas las películas de Luis Buñuel le tengo un amor. Creo que de allí vendría Ese oscuro objeto del deseo, por mi gusto por el psicoanálisis lacaniano. Esa película está lleno de información o, sí, de información para hacer análisis lacaniano al por mayor. Esa sería otra. Y para terminar, creo que Los Olvidados. Más que nada porque en el Luis Buñuel de Susana, las películas en su área francesa, en su área gringa, eh, empiezo ya a ver movimientos de la cámara que me gustan mucho, inclusive me llega a recordar a Hitchcock en algunas escenas como en esta parte de Simón del Desierto, empieza a usar otra vez el lenguaje cinematográfico, las tomas, las formas, inclusive en las películas francesas ya los colores se ven y las formas en cómo están vestidas me encanta, pero en el blanco y negro, el claroscuro que utiliza es poderoso. Entonces, por eso voy a escoger Los Olvidados. Más allá de la trama, me gusta mucho cómo maneja la cámara y que estaría interesante en algún momento platicar cómo el de fotografía era un mexicano. Creo que se apellidaba García, ahorita se me escapa el nombre el de fotografía, y que ganó premios. Inclusive Luis Buñuel también ganó un Oscar, pero para Buñuel todo eso no le gustaba. Bien Buñuel, bien genio y figura, ¿no? Yo creo que con esas 4 me quedaría de Luis Buñuel, pero pues no le hace justicia porque prácticamente todas las películas de Luis Buñuel, como bien dijiste al principio, siempre te deja con un algo. Si estás bien atento y estás bien queriendo entender lo que Luis Buñuel quiere decir, siempre te va a dejar con algo que te va a marcar para toda la vida. Bueno, Sagrita, nos vemos. A ver cuándo nos vemos para seguir hablando de otras pláticas. Recuerden que nos gustaría, ¿verdad? Que cualquier pregunta, cualquier comentario o inclusive de alguna charla que les gustaría, nosotros con mucho gusto en pláticas de té y café podemos hacerla, ¿no?
Sí, así es. Pues muchas gracias también por el espacio, porque nos damos el tiempo para tomar cafecito y para tener una rica charla de películas y de casi de cualquier tema. Así es. Bueno, pues cuídate. Hasta luego. Adiós.